Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Dylan lo abraza con alegría, diciendo que la encontró, Abaran se esfuerza por no abrazarla. Podemos demostrar que las fechas escritas en la carta y el diario no coinciden, eso es todo, dice y toma la mano de Baran. Al principio, Baran finge tomar la mano de Dylan, pero deja la mano de Dylan en su regazo y da una respuesta seria: sí, podría serme útil. Baran culpa a Dylan por no creerle. Dylan intenta explicarse, pero cuando Baran no está convencido, se rinde. Le pregunta a Baran qué pasó con su teléfono. Baran dice que recibió una foto de Serap y en esa foto, se ve a Serap y Gulsa mirando en secreto detrás de Baran. De todos modos, vete a la cama ahora, yo me encargo de esto, dice y sale de la habitación. Bajo la presión de la señora Azade, Gul llama a Saleh y le dice entre lágrimas: acepto la propuesta de matrimonio. Saleh está encantado, pero Gul está muy triste. Cuando la señora Azade dice: bien hecho, tomaste la decisión correcta, Gul se aleja de su lado. Mientras Dylan está acostado en la cama y examina el diario de Gulsa, Baran dice que dejes de hacer lo que estás haciendo. Dylan dice: lo miraré un poco más, todavía no tengo sueño. Cuando Baran apaga la luz del lado de Dylan, Dylan se enoja y uno enciende la lámpara y el otro la apaga. Finalmente, Baran gana, apaga la luz y se da la espalda a la cama. Cebrille informa por teléfono la noticia de su bebé a sus amigos y familiares. Cebrille planea invitar a Baran y Dylan a cenar y darles la noticia del bebé. Cevdet lo llama inmediatamente y lo invita a cenar. Dylan no puede dormir y despierta a Baran diciéndole que algo le vino a la mente mientras miraba la libreta con la luz del teléfono. Cuando dice: miremos los diseños de la marca para descubrir de dónde sacó el anillo, Baran se enoja. Dylan dice: no, querido, tengo mucho sueño, y se va a la cama. Después de que Baran lo cubre, se levanta y se sienta porque no puede dormir. Llega la mañana, pero Baran sigue mirando a Dylan. Recuerda el tiempo que pasó con Dylan junto al lago y sus conversaciones. Mientras tanto, Dylan se despierta y cuando le pregunta a Baran: ¿no dormiste?, Baran responde: no lo dejaste dormir. Dylan se disculpa y dice: cuando recordé el incidente del anillo, me emocioné y quise compartirlo con ustedes. Baran se levanta de la cama pensando que Kerem vendrá y Dylan lo sigue diciendo que espera, yo también voy. Gul piensa: ¿cómo le diré a mi madre que me casaré con Saleh? Y cuando le digo a la señora Kader que Saleh le propuso matrimonio y yo decidí aceptar, la señora Kader se sorprende y dice: ¿qué pasó que cambió su decisión? La señora Kader detecta algo extraño en esto y cuando Gul la confronta, se aleja del lado de su madre y llora, diciendo que no hay necesidad de hablar mucho. Mientras Baran está en el estudio, llega Kerem y Dylan se sienta con él. Cuando Dylan menciona el anillo, Kerem dice: tengo noticias, Baran me envió un mensaje anoche. Kerem dice que hay otro problema, hay un psicólogo al que acude Gulsa, pero no sé si entenderá algo. Cuando Dylan dice: vamos a hablar, tal vez podamos aprender algo, Baran dice que puede manejarlo, pero Dylan dice que puedes manejarlo pero que yo también quiero ir. Cuando Baran dice que no es necesario tomar una siesta, una sonrisa aparece en el rostro de Kerem. Mientras Baran va a reunirse con el psicólogo, Dylan se sube al coche en secreto y se esconde. La señora Azade viene a Sabia. Cualquier cosa que planees con Dylan, no tendrás éxito. Baran graba y lo amenaza con arruinar el juego y se marcha. Sabia no acepta lo que hizo Baran y se enoja porque calumnia a su hija y se lo hace creer a todos. Cuando Dylan estornuda, Baran se da cuenta de que ella está en el auto y se detiene. Baran se enoja mucho y dice: te dije que no vendrías. Dylan dijo: quiero estar contigo. Cuando Baran se acercó para ponerse el cinturón, se encontraron cara a cara y se miraron. Yamur le envía a Cebrille un mensaje que dice: me enteré de tu bebé, estoy muy feliz, pero también estoy un poco celosa porque le digo que lo amarás más que a mí. Cebrille envía un mensaje de voz a Yamur diciendo: eres mi primer amor e incluso yo siempre te amaré un poco más. Mientras que a Dirya no le gusta el café que trajo Gul y la regaña, llega la señora Azade. Dirya se levanta, la saluda y le da el café a la señora Azade.
Frat escucha a la señora Azade mientras le explica que resolverá el problema de Rose de una vez por todas y la casará con Saleh. Llegan al consultorio del psicólogo, pero no lo encuentran allí. Cuando su secretaria dice que llegará pronto, Dylan dice que no esperemos aquí, tomemos un café hasta que él venga y se van. Mientras se van, Dylan pregunta cuánto durará este resentimiento y Baran se enoja porque no me creíste. Dylan pregunta, me sorprendió, puede que haya sido un poco impulsivo, ¿no me perdonas? Baran no responde, dice vámonos ahora y se va. Frat te pregunta qué crees que estás haciendo y cuando dices que no puedes casarte con ese hombre, Gul te pregunta por qué. Aunque Frat dice, porque no te gusta ese Zipidi, cuando Gul dice, yo hago lo mismo que tú, Frat se enoja porque dice, no permitiré este matrimonio. Baran y Dylan van al psicólogo y le preguntan por Gulsa. Sin embargo, el médico dice que no puede dar ninguna información porque no es ético. Baran y Dylan dejan el psicólogo. Cuando Dylan dice que incluso si dijera una palabra, sería útil para nosotros, Baran responde que sería útil. Al menos supimos que fue a un psicólogo. Dylan dice que tenemos entrada, psicólogo y anillo, ¿deberíamos hablar con Sabia y contárselo? Justo cuando Baran dice que necesita más pruebas, llega un mensaje al teléfono de Baran y su rostro se deprime. Llegan a la mansión. Cuando Dylan ve a Javin entre los árboles, sus manos y pies se desatan y su bolso se le cae de la mano. Baran de repente entra en pánico y pregunta, ¿estás bien? Mientras Dylan hablaba de decir estoy bien, solo ha pasado un momento, el señor Kudret llamó a Baran y le informó que habíamos encontrado a Kakal Fikri. Baran le dice que espere, que no haga nada antes de que yo venga, y se sube al coche y se va. Mientras Zebrille pasa felizmente la aspiradora por la casa, Zebdet viene, se lo quita y le pide que no haga ningún trabajo. Mientras Gul llora en la cocina, Dylan viene y pregunta, ¿estás bien? Cuando Gul dice que aceptó la propuesta de matrimonio de Saleh, le pregunta por qué no puedo permitir que te cases con alguien a quien no amas. Cuando Javin me cuenta que Dylan y Baran fueron a un psicólogo y que Gulsa recibió terapia allí, Sabia Gulsa me cuenta todo y se enoja por algo así. Mientras Dylan y Gul hablan, Sabia llama y se enoja con Dylan y le dice, descaradamente llamarás loca a mi hija. En el caso de Dylan, la señora Sabia dice que Gulsa no le ha contado todo y luego le cuelga. Dylan quiere salir de la mansión a toda prisa, pensando que le hará algo a Baran después de esta acción. Gul no quiere dar permiso, pero Dylan no está convencido y le dice a Baran que si pasa algo, debería enfadarse conmigo. Baran Kudret se acerca a los caballeros y juntos asaltan el lugar. Chakal abofetea a Fikri cuando dice que le disparaste a mi esposa. Chakal Fikri dice que no es culpa mía, soy un sirviente de órdenes. Mientras tanto, Baran recibe la noticia de que Dylan fue a Sabia. Chicos, Kudret toma a Kakal Fikri y va tras Baran Dylan. Mientras Zebrille está afuera tomando un poco de aire fresco, de repente siente un dolor en el estómago y llama a Anife y Zebdet. Nadie lo escucha y cae inconsciente. Dylan se acerca a Sabia y trata de decirle la verdad, pero Sabia no quiere escucharla ni aceptarla en absoluto. Agarra el brazo de Dylan y lo arroja. Dylan no me escucha esta vez, me creerá si le dices, muestra el boleto del cine y explica. Javin mira sin comprender, entra y cierra la puerta. Cuando Dylan se arroja al suelo, Baran lo alcanza, lo agarra de los brazos y lo levanta. Mientras Baran se dirige hacia la casa de Sabia, Dylan lo toma del brazo y le dice por favor llévame aquí. Y van juntos. Sabia entra a la habitación y deja a Javin afuera. Mientras Dylan y Baran conducen, Dylan llora en el hombro de Baran. Baran se seca las lágrimas y la consuela diciéndole que ya no podrá molestarte más. Sabia saca una caja de su armario y una pistola dentro. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.